todas y todos bienvenidos. Efectivamente, este espacio es uno de los espacios que más se espera en los que somos fanáticos de NIRPO, porque vamos compartiendo y aprendiendo juntos y vamos co-colaborando y vamos co-construyendo. En este espacio y en este momento, lo que les voy a ir compartiendo, ya tienen ahí todos el acceso a la presentación para que puedan ir revisando. Si están viendo bien, ustedes me comentan para yo poder estar claro en que se ve perfecto y no hay ningún inconveniente. Bien, vamos a ver si es que hay algo aquí. Estamos ok, perfecto. Oye, muchísimas gracias por la interacción en el chat. Bien, entonces, este espacio, bueno, un poco, aquellos que quieran conectarse tienen que acceder al enlace que les mandé, que está en el chat, para que puedan acceder rápidamente y puedan ser partícipes de la presentación. Recuerden que en el costado derecho también hay una parte donde pueden tomar notas, y al tomar notas también les permite a ustedes llevarse una copia, porque les pide el correo electrónico y les deja una copia en su correo electrónico. Bien, muchas gracias Fanny, que también nos está ayudando ahí. Bueno, yo soy Antonio González Gres, soy Living Lab Coordinator en el Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, y también soy cofundador de Competencia Digital Cero. Y como Nearpod Pioneer, creo que ya estoy desde el año 2015 y siempre innovando y buscando cosas nuevas para poder trabajar con este contexto. Esto en realidad, la herramienta Nearpod, lo que vamos a ver acá son algunos puntos muy especiales que, bueno, aquí lo que es Nearpod, pero de la perspectiva digamos, de la temática que vamos a plantear hoy. ¿Cómo funciona? Beneficios de Nearpod, ¿qué es el aprendizaje a lo largo de la vida? O sea, Nearpod como herramienta en el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿qué tiene que aportarnos? Y bueno, vamos a hacer un par de reflexiones finales. La idea es que estén atentos para poder generar un cierto grado de interacción, porque la idea en el fondo es co-construir siempre. Bien, entonces, ¿qué es Nearpod? Nearpod, y esta definición no es la que está en el libro, no es la que está en la página, ¿ya? Es una herramienta que provee un ambiente digital que fortalece el diseño de experiencias de aprendizaje de forma multimodal, mediante lo cual facilita el desarrollo de habilidades que propician la estimulación de escenarios de aprendizaje, mediante el uso estratégico de presentaciones multimediales, diseño de cápsulas y la organización curricular incluso de microcredenciales. Y todas en conjunto podrían también transformarse en macrocredenciales. Con Nearpod podemos generar ambientes enriquecidos que estimulen y motiven el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta definición es una definición que yo utilizo mucho para trabajar con profesores. Uno de los roles que yo más me encanta dentro de lo que yo voy desarrollando y haciendo es trabajar con ese rol de formador de formadores. Al utilizar estas herramientas en el contexto de lo digital, efectivamente Nearpod es una de las que provee mayor versatilidad. Y lo más interesante aún es que gastamos menos tiempo en enseñar una herramienta de este tipo que un LMS tradicional. Y la verdad es que aquello que vamos resolviendo desde acá se va transformando también en esta herramienta que el profesor va eh, generando algunos espacios donde va a estimular el aprendizaje de nuestros estudiantes. Este es el contexto entonces donde proponemos estos elementos. Estamos claros que cuando pensamos en esta perspectiva, ¿cierto? Hablamos de todos los elementos que pueden conformar, que se pueden integrar. Y aquí viene un punto clave. Resulta que hoy día competimos en la atención de nuestros estudiantes con el celular, con la temática externa. Si lo hacemos de manera sincrónica, tenemos a alguien en la pantalla que puede estar distraído o que está con la pantalla apagada. Si tenemos a alguien en presencial en nuestra sala de clase, ¿verdad? También tenemos una desatención, porque efectivamente somos seres humanos y estamos constantemente, además, sobreestimulados con mucho material, con muchas cosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos el diseño de nuestra experiencia de aprendizaje, y el estudiante en función de esto tiene que ir a distintos lugares y tiene que ver un video aquí y tiene que hacer una actividad acá y tiene que hacer otra cosa allá, en el primer cambio ya los perdimos. Y ahí es donde se desintegra el diseño de lo que estamos haciendo. Nearpod lo que permite entonces esta integración. Y eso es un punto clave, porque efectivamente hay mucho que competir en términos de la atención de nuestros estudiantes, y obviamente eso perjudica y eso impacta en el diseño de la experiencia de aprendizaje que vamos a plantear. Cuando pensamos en el diseño de una experiencia de aprendizaje, y aquí un poco pensamos
en esta experiencia multimodal, nosotros tenemos que hacer un alcance al respecto. Cuando pensamos en este diseño, también tenemos que revisarlo como este entorno. Por ejemplo, yo hago un ejemplo generalmente con la gastronomía. La gastronomía, en términos de cuando nos presentan un buen plato, no nos presentan solamente la comida propiamente tal, sino que el diseño, todo parte antes en el diseño de la mesa, la iluminación, los aromas que están alrededor de esta mesa, las copas que se eligen, el cubierto, todo tiene un efecto que busca que nosotros al momento de sentarnos nos dé la sensación, nos dé las ganas de comer el alimento que nos van a presentar, que sea atractivo, que sea una experiencia única, que sea algo que es muy atractivo. Y desde ahí, entonces, cuando pensamos que nosotros también deberíamos hacer lo mismo, deberíamos también preparar estos ambientes. Y eso es lo que Nearpod nos facilita generar esos ambientes, nos facilita desarrollar con, con ya muchos elementos que ya vienen incorporados en un solo plato, una experiencia de aprendizaje mucho más enriquecedora. Entonces, bueno, ya muchos de ustedes imagino que ya conocen bastante la herramienta, pero sabemos más bien las cosas que podemos hacer y constantemente además el equipo está innovando y está incorporando nuevas herramientas. En este momento podemos contar con lo sencillo, ¿cierto? Desde transformar una presentación PowerPoint a una presentación interactiva, podemos incorporar muchos elementos que provienen desde Internet a través de, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Una de las herramientas comodines para mí, que es extraer elementos de la web e incorporarlos a la presentación, y estos pueden ser elementos interactivos, estos pueden ser elementos que pueden ir congregando y armando herramientas que pueden ser muy potentes para el momento de aprendizaje que estamos diseñando. Recuerden que esto no es el efecto por el efecto, sino que tiene que ver con un diseño previo, y eso es lo que va a estimular. Porque sabemos que podemos enseñar, evaluar y podemos también conectar a nuestros estudiantes con esta experiencia. Una experiencia que, como les digo, una de las potencialidades mayores que tiene precisamente es esa multimodalidad, que yo puedo utilizar el material que realizo para una sesión sincrónica, para una sincrónica, incluso una híbrida. Es ahí donde incluso ha resultado ser una de las herramientas más versátiles para poder desarrollar cosas en estos ambientes. Pero entonces compartamos, ¿ya? Esto, en alguna medida, la propuesta es eh, revisar. Y aquí, entonces, vamos a ver cuáles de las herramientas que ustedes utilizan, y espero que ya hayan tenido alguna experiencia o hayan tenido la experiencia tanto como estudiantes de algún curso o alguna presentación, porque NIRPO se ha estado utilizando en distintos contextos, y por eso hablamos de que NIRPO es una herramienta que nos sirve para el aprendizaje toda la vida. ¿Cuál de estas herramientas que están acá presentes son las que ustedes más utilizan? Pueden elegir más de una. Vamos a dejar un par de minutitos para que ustedes puedan comentarnos, nos puedan decir en el fondo cuáles de estas herramientas son. Sí, sí, recuerden que estamos en la... Gracias, Fanny. Ese es el enlace para que podamos compartir y puedan participar también. Vamos a chequear si es que en la lista del profesor cuántas experiencias ya hay. Ya hay varias experiencias que están ahí presentes. Bien, ustedes pueden seleccionar, ¿verdad? Y luego le dicen enviar, y así entonces están participando con su elección. Acá están viendo una pantalla igual que la de ustedes, como si estuviesen siendo estudiantes. Ahora les voy a compartir los resultados, cómo van esto, y esto es un poco la muestra general de los que estamos participando acá, y esto ya es un elemento sumamente importante, porque es en tiempo. O sea, en función de esto yo puedo tomar determinaciones como, por ejemplo, hablar acerca de las lecciones interactivas, que es lo que efectivamente en este grupo lo que más ha sido representativo. O sea, el 14% del grupo que está acá y que participó y que votó tiene una importante preelección sobre las elecciones interactivas. Y también me puede dar el caso de lo más bajo, ¿verdad? Que están entre las bibliotecas de lecciones, los viajes virtuales y las simulaciones de laboratorios virtuales. Bien, eso nos permitiría investigar, eso nos permitiría hacer, si estuviésemos en una situación presencial, podríamos armar un debate en torno a estos elementos. Hoy día estamos hablando de NIRPOD, hoy día estamos chequeando esto, pero imagínenlo la disciplina que ustedes quieran.
evidentemente vamos teniendo entonces una discusión mucho más enriquecedora que simplemente pasar contenido o hablarle de los elementos importantes que tienen input. Claramente ustedes tienen que interactuar, tienen que probarlos, tienen que ver cómo funciona con su audiencia, etcétera. Pero aquí ya tenemos una... Y entonces voy a dejar de compartir, a ver si es que alguien quiere más participar en esto, no hay ningún problema. Sí, una de las cosas que aquí comentan es que si usted está de un celular también puede utilizar la dirección nearpod.com/students y colocan el código para poder ingresar. Y lo hacen como invitado y no hay ningún problema para ingresar. Les va a pedir un nickname e ingresan y pueden participar. Bien, eso es entonces un poco lo que les quería compartir en torno a esto. Evidentemente que se mantuvo, vamos a ver, porque en este momento volvieron a votar, se mantiene en el primer lugar esto de las lecciones interactivas. Resulta ser que efectivamente aquí tenemos un ranking, ¿verdad? Un score con aquellos elementos, los quizzes, las encuestas también. Bueno, los sin respuesta. Tenemos videos interactivos. Qué interesante esto porque sabemos que existen otras herramientas que pueden hacer cosas similares. Sin embargo, esto está integrado. Entonces, luego, al final del proceso, nosotros queremos evaluar cómo les fue a los estudiantes, sacamos el reporte e inmediatamente va a integrar todas las actividades que están en esta cápsula. Entonces eso evidentemente facilita esta otra parte que se vincula al tema del aprendizaje a lo largo de la vida, que es este Learning Analytics, que en el fondo es saber que estos números no tienen una representación en la medida en que yo los pueda utilizar. Es decir, los datos nos muestran una cierta tendencia, pero quien interpreta es el docente. Y el docente es quien elabora entonces estrategias en funciones de estos elementos que podemos utilizar. Bien, muchas gracias a todos los que participaron. Entonces, ya que revisamos algunas de las herramientas, me gustaría que también compartiéramos la otra parte, porque esta fue una simple elección, ¿verdad? Y que luego les podemos compartir. Pero ustedes que me gustaría que compartiéramos experiencias con Nearpod. Si lo han usado, cuáles son los beneficios que han experimentado o cuáles son los principales resultados que han obtenido con esto. Entonces, los invito a participar. Recuerden que la idea es que podamos tener esta co-construcción, este diálogo con otros colegas que a lo mejor no han utilizado o lo han utilizado de una manera distinta. Esto yo me he llevado la sorpresa mientras ustedes ahí escriben. Yo me he llevado unas varias sorpresas de cómo los profesores van utilizando esto dependiendo incluso de la disciplina. A veces la disciplina del docente nos lleva a ver nuevos usos de las mismas herramientas, pero que yo no lo había visto o que yo no había visualizado de ese contexto. Y ahí entonces se levantan algunos elementos muy interesantes. Muy bien, muchas gracias a todos los que están participando. Lo he utilizado con sesiones en vivo y al ritmo del estudiante. Excelente. Efectivamente, aquí tenemos esta figura de lo multimodal, ¿cierto? De la manera sincrónica y de manera asincrónica. Mejora la atención de los estudiantes al incorporar actividades interactivas durante la presentación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La motivación, la curiosidad para el estudiante lo he usado en comprensión lectora. Qué buenísimo, qué buenísimo. A eso me refería yo, a encontrar cosas nuevas, porque efectivamente eh, todos los países latinoamericanos tenemos ciertas dificultades hoy día precisamente con esto, con la comprensión lectora y que efectivamente esto nos puede ayudar. Ahí nos gustaría que luego, si se pudiera profundizar, si pudiese ahí darnos algunos tips o algo, o compartirnos alguna presentación para que podamos también dar cuenta de. Recuerden que ustedes pueden ahí colocar también, ponderar, eh, colocar ahí un corazoncito en aquellas que les haya gustado o aquellas que les llamado la atención. Y recuerden que también en la página de NIRPOD, o sea, en la página del evento, ustedes pueden hacer networking, ¿ya? O sea, ustedes pueden ver ahí a las personas que están participando. Yo voy a mostrar los nombres para que ustedes también los vayan conociendo. eh, y puedan también interactuar entre ustedes, ¿ya? Se pueden buscar, se pueden encontrar ahí también en la página para que puedan tener esta experiencia de conocer otras, digamos, otras actividades. Bien, muchísimas gracias. Veo harta participación. Voy a hacer un barrido rápido para no mal utilizar el tiempo. Como estudiante y ahora también maestra. Qué bueno esa experiencia como estudiante y como maestra. Nearpod me ha ayudado a mantener el flujo de la clase y la atención de los estudiantes. Muy de acuerdo con usted. Y acá lo he utilizado con mis estudiantes de preescolar.
A partir de la realización de proyectos para socializar, por ejemplo, sus resultados al asistir al zoológico todos juntos en familia. Qué interesante cuando pensamos que una herramienta puede ser solamente utilizada en un contexto y la verdad es que se incorpora a preescolar, se incorpora en enseñanza básica, en enseñanza media, en bachillerato, en la universidad e incluso yo he visto uso, porque yo también la he usado, en posgrado. Fíjense que es una herramienta que va trascendiendo en el sentido de que hace 3 años uso Nearpod y me ayudó a que mis clases en educación superior fueran más colaborativas. Aquí hay varios efectos. Yo he visto experiencias de colegas que en la vuelta digamos, de la emergencia sanitaria, les costó mucho enganchar con sus estudiantes nuevamente en los modos tradicionales. Y utilizando esta herramienta, de verdad que los profesores fueron como enganchando mucho mejor con sus estudiantes, e incluso en este nivel de educación superior, donde efectivamente ya interactuaban menos y el celular pasa a ser un instrumento estratégico de diseño de la experiencia de aprendizaje también con sus estudiantes. En un primer momento, lo atractivo que es, a partir de ahí, utilizo mucho el time to climb. Se divierten mucho y ayudan a detectar conocimientos previos. Bueno, ahí hay una herramienta muy común que muchos utilizan y que, como les decía hace un momento atrás, Time to Climb, de alguna otra manera, plaza el tener que ir a otra página. Entonces, está aquí y además me va guardando todos los resultados en un solo lugar. Bien, tengo videos para los que se inician. Excelente, excelente, excelente. Muchas, muchas gracias por compartir este recurso. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo también por ahí les voy a compartir algunos enlaces que tengo. De hecho, hay un video, si ustedes colocan qué es Nearpod en español y aparece un video que es de Nearpod, pero que es mi voz. Eh, Hay muchísimos, muchísimos recursos que podemos compartir y les agradezco enormemente este espacio. Oye, de verdad me encantó. Gracias, gracias por participar y por enganchar también con esto que es con construir. Finalmente, esa era un poco la idea que teníamos al momento de organizarnos. Bien, estrategias efectivas usando Nearpod. Dinamizar clases con actividades interactivas. Fomentar la participación y el feedback instantáneo, lo que estábamos viendo recién, o sea, esta interacción y que muchos de ustedes compartían con nosotros que efectivamente se logra este diálogo, se logra esta interacción y en la sala de clases también sucede que a veces los más introvertidos logran soltarse al escribir porque les es más sencillo, les resulta más cómodo y así conseguimos mayor participación. Eh, Integración con otras herramientas y plataformas. Ya revisamos varias acá. Efectivamente, podemos hacer videos interactivos, podemos incorporar preguntas y respuestas, podemos hacer encuestas, podemos hacer muchos elementos sin tener que recurrir a otra plataforma para poder hacer esto y que además todo lo que va sucediendo aquí se va reportando al final del proceso en un reporte que nos permite tomar decisiones posteriormente. Finalmente, eso se trata un poco el Learning Analytics y los datos que se van a ir incorporando en esto. Hacer preguntas de sondeo, podemos efectivamente utilizar evaluación diagnóstica y también podemos utilizarla en estos diseños de evaluación formativa. Es decir, muchas veces al no tener este tipo de tecnología, el desarrollar mucha evaluación le significaba un costo importante al profesor de tener que revisarlo, tener que llevarse trabajo para la casa, pero hoy día estas herramientas nos permiten tener resultados más instantáneos y esto efectivamente nos facilita entregar un mejor feedback. Ese yo creo que es un cambio sumamente importante. Hoy día también hay una charla que va a hablar acerca de este tema de la inteligencia artificial y NIRPOD, no se la pierdan. Y yo lo que planteo es que efectivamente la inteligencia artificial y estas herramientas no es que quiten el trabajo del docente, sino que facilitan que el docente coloque en otra dimensión las cosas y el peso de lo más rápido de hacer, que quizás las herramientas nos ayudan, y en otro contexto, este feedback que se ha ido perdiendo, esta comunicación con el estudiante al entregarle la respuesta, al entregarle sus resultados no solamente sea una calificación, sino que sea efectivamente un espacio donde yo abrazo esa diferencia y le doy, ¿cierto?, este respaldo de eso que somos nosotros seres humanos. Entonces, creo que también se valora desde ahí.
Y bueno, el video interactivo, que en el fondo nos permite hacer pasar al estudiante de una visualización pasiva a una activa, dado que le podemos ir incorporando preguntas, le podemos ir incorporando algunos elementos que nos van a permitir conocer qué le pareció el video al estudiante. Y las tareas colaborativas, que son una de las cosas con las cuales inició Input, y yo creo que es una de las herramientas muy potentes porque efectivamente hace que las personas se activen. Estos elementos, dinamizar, participar, la evaluación y la colaboración, creo que son elementos claves al momento de diseñar nuestras propuestas de escenarios y de experiencias de aprendizaje. Y ahora un poquitito ya entrando en lo que queríamos comentar. ¿Qué es el aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Ya? Esta frase que en inglés, ¿cierto?, es el lifelong learning, apunta a un elemento de contextualización del aprendizaje. Aquí yo tengo tres definiciones: el cambio constante en el mercado laboral, las habilidades, la demanda y la digitalización, que esto es de la OECD, el papel crucial de la tecnología en el aprendizaje del siglo XXI, cuya definición plantea los procesos de continuo de adquisición de conocimiento, habilidades y competencias, fuente UNESCO, que estamos constantemente necesitando hacer cambios. Hace un tiempo atrás nadie sabía qué es lo que eran los prompts, y hoy día es una cosa que se está manejando muchísimo para el uso de estas herramientas de tecnología, digamos, de lenguaje eh, generativo, digamos, como la inteligencia artificial, que es más bien conocida. Y el Age Management es un elemento también importante, que es la adaptación de estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades de aprendices de diferentes edades. Hoy día se está dando mucho que las aulas de la educación superior ya no solamente tienen a un solo, eh, a un solo rango etario. O sea, nos vamos dando cuenta que efectivamente están entrando a estudiar estudiantes que a lo mejor no tuvieron la oportunidad en su momento, y se van mezclando chicos de muy corta edad que recién han egresado de sus colegios, y estudiantes que han sido mayores, que han ingresado con otros y que tienen distintos pareceres, que tienen distintas estrategias. Entonces nos encontramos escenarios multigeneracionales y que de pronto no los utilizamos a nuestro favor. Y eso también es parte de este aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos que tener en consideración que ellos se van a enfrentar en el mundo laboral precisamente con otras generaciones. Y esas generaciones tienen otras conductas, son otras culturas, son otra apreciación y movilización también del aprendizaje, movilización también de los conocimientos. Y esto es parte de las culturas que se están desarrollando a nivel mundial. Aquí entonces, cuando pensamos en esto, lo que hoy entendemos como el aprendizaje a lo largo de la vida está basado en la economía del conocimiento. El discurso actual que nos dice que hoy en día, ¿cierto?, la educación universitaria ya no es suficiente. O sea, tenemos que mantenernos en un constante aprendizaje. Y uno de los elementos que sucede cuando utilizamos esta herramienta es que vemos que la gente se entretiene, vemos que la gente es dinámica, vemos que la gente está expectante cuando ya conoce la herramienta, a cuándo viene la actividad, y por lo tanto está tomando atención a estos conceptos para luego no caer cuando les toque, ¿cierto?, desarrollar un tipo de actividad. Y esto es entonces el aprendizaje integrado a la vida del estudiante. Esta gráfica es de IFC Consulting y nos plantea, ¿cierto?, el escenario en el cual se moviliza hoy día el estudiante. Un estudiante se debería considerar en el centro de todas las propuestas, pero hay un cambio importante en las necesidades de las competencias que tiene que desarrollar. De hecho, las fuerzas externas como el mercado laboral, como las instituciones de educación que van compitiendo unas con otras, van generando modelos educativos distintos, modelos educativos que son más atractivos, otros que son más dinámicos, otros que son más estáticos, otros que pueden hacer conversiones, etcétera. Esto proviene un poco de todos estos elementos que van generando tanto el mercado laboral, tanto la figura de cómo las personas están adquiriendo el conocimiento, cómo las personas están siendo parte de un mecanismo en el cual se están aprovechando los recursos que se están brindando, y se están dando situaciones como estas entidades que dejan de estar en el lado de lo formal, y es donde yo puedo atender microcursos, donde yo puedo atender cursos que son mucho más pequeños y son mucho más atomizados, y puedo sacar una microcredencial.
Y esto en el fondo es porque tengo la necesidad de ir dinamizando mi currículum, de ir dinamizando mis habilidades, de ir ampliando mis competencias hacia otros sectores. Y esto, en definitiva, va cambiando la forma en que debemos diseñar estas experiencias de aprendizaje. Es por eso que acá, en este escenario, ¿cierto? NIRPOD presenta, gracias a esa versatilidad de la cual ya hablamos, de la cual ustedes discutieron, ¿cierto? Colocamos un par de cuáles eran las más importantes y hablamos de que las lecciones interactivas era como lo que más se usa. Bueno, esta versatilidad entonces nos permite generar propuestas para este aprendizaje a lo largo de la vida. Pensamos que este estudiante más NIRPOD, ¿verdad? Puede llegar a complementar el desarrollo de esta necesidad de nuevas competencias. Podemos ampliar el currículum, podemos no solamente quedarnos con lo que esté bien establecido, podemos entonces hacer un recorrido, podemos personalizar también las experiencias de los estudiantes, podemos también hacer cápsulas, por ejemplo, para remediar ciertos aprendizajes o para ampliar ciertas habilidades que están desarrollando los estudiantes. Desde la perspectiva de los ambientes, efectivamente nosotros acá, como les decía, el poder concentrador que trae NIRPOD en una cápsula, nosotros podemos tener una gran cantidad de contenido, digamos, enriquecido, no que sean extensos, sino me refiero a que pueden ver un video, que inmediatamente pueden ver una entrevista y luego les podemos hacer un test y a continuación ellos pueden compartir con sus compañeros la construcción de un proyecto, por ejemplo, a través del Collaborate. Entonces, se, se da también esta opción a propósito de la lámina anterior, ¿verdad? De cómo todos estos actores están influyendo en la forma en que yo estoy aprendiendo y cómo tengo que responder un poco a esas necesidades y las demandas de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, hoy día de verdad que es muy difícil pensar que solamente nos sirve lo que aprendimos en la universidad para desarrollarnos completamente en el mundo, en el mercado laboral. Claramente todos sabemos que no, que nos va quedando un poco corto y que lo que debemos ir atendiendo en estos contextos es que efectivamente el aprender a aprender es uno de los elementos importantes. Sabemos también que se requiere de dinamismo, se requiere de flexibilidad, se requiere de adaptabilidad. Y en este caso la herramienta NIRPOD ayuda muchísimo. Ahora, sabemos que tenemos LMS distintos en distintas instituciones y va a depender un poco de la marca que hayan contratado y ahí muy poco podemos hacer los docentes. Sin embargo, NIRPOD se integra también a estos LMS. Entonces, tenemos muchísimas posibilidades, tenemos muchísimas más amplitud de poder llegar a este aprendizaje. Acá, no sé si se logró cargar, pero ustedes lo tienen ahí. Les recomiendo revisar este reporte, que es el reporte de EduTrends, Aprendizaje a lo largo de la vida, que lo editó EduBit, y tiene una gran cantidad de información. Aquí pueden descargar el reporte completo. Y si no, se pueden quedar con esta presentación, porque acá también está el documento completo en PDF. Bien, ustedes pueden hacer una lectura en este momento. Obviamente no la van a leer completo, pero sí pueden hacer un chequeo de los títulos, de las cosas que trae y lo interesante que resulta ser este tema. Porque en definitiva, cuando logramos hacer ese cambio de switch que nosotros estamos haciendo, una educación fractalizada, digamos, como por componentes, ¿cierto? No está integrada, es cuando no logramos entender que finalmente el estudiante todo esto lo va a ver en una sola cosa, no lo va a ver por separado. Entonces, podemos construir y co-construir NIRPODs con otro colega y poder complementarlos y efectivamente hacer una sola experiencia de aprendizaje, por ejemplo, a través de la co-construcción. Hoy día ya podemos trabajar esa misma situación de aprendizaje con elementos de un profesor que está en el mismo nivel y que podemos complementar ciertos temas y que obviamente al estudiante le va a resultar muchísimo más enriquecedor una experiencia de ese tipo que una experiencia única y sola disciplinarmente separada. Entonces, luego que ya hemos experimentado con estos temas, evidentemente, hacer un pequeño test. Y eso es lo que puede ir resolviendo esta posibilidad de ir atendiendo, de ir resolviendo y de ir recordando cuáles son los elementos que más se trataron en una sesión. En 20 minutos, cuando logramos hacer, digamos, podemos incorporar elementos de recordación a la experiencia, efectivamente la tasa de recordabilidad del estudiante del proceso que vivió es mucho más alta
y cuando se enfrente a un desarrollo más práctico, por ejemplo, en una sala de clase, evidentemente va a recoger estos elementos y ese conocimiento ya se comienza a transformar en aprendizaje cuando lo lleva a la práctica en la propuesta del diseño completo de clase que yo puedo hacer. Entonces, eh, acá este cuestionario no es para que lo resuelvan así tan tácitamente, pero sí entender que en el fondo pudimos resolver una lectura pequeña de un texto corto que es rápido de ver porque es bastante visual y ya luego podemos complementar esto al estudiante ayudándolo a recordar lo que recientemente trabajó. Esto en el fondo va apuntando, igual hay algunos resultados que quería compartir con ustedes. En general, esto es lo que va a ir apuntando hacia este desarrollo que pueden tener los estudiantes en esa conciencia de que tienen que autorregular su aprendizaje, de que tienen que ser protagonistas del proceso de aprendizaje y no esperar que les estén dando el conocimiento que luego tienen que depositar en un documento sobre que llamamos como una evaluación tradicional. Al final lo que tenemos que, y el paradigma hacia dónde va a ir constantemente, va a ser más hacia la evaluación de un desarrollo más que una foto, más que un final de un proceso. Y este desarrollo, en el fondo, también se ve beneficiado con estas herramientas, herramientas que efectivamente están potenciando este aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, ¿cómo, y aquí puntualizando, cuáles son estos elementos que nos van a alcanzar o que nos van a permitir desarrollar este aprendizaje a lo largo de la vida? Bueno, la adaptabilidad que tiene NIRPO, la interactividad que genera y que permite este feedback instantáneo que nos permite adecuarnos a la realidad de un curso. Evidentemente, yo puedo pasar la misma presentación a este grupo con el que estoy compartiendo con ustedes y probablemente en otro grupo tenga otras respuestas totalmente distintas. Y eso también va a incidir en la forma en que yo puedo llevar la presentación de acuerdo a los intereses de mi audiencia. Muchas veces dejamos de lado esa parte y es tan importante que los estudiantes se sientan identificados y sientan que efectivamente han atendido lo que o sea, yo como relator, como profesor, como docente, haya atendido las necesidades que tienen ellos. Y eso sí o sí nos va a vincular. Por eso ese feedback es importante porque nos permite tomar decisiones en caliente, como se dice, a tiempo real y decidir, ¿cierto?, sobre lo que ellos quieren aprender. Y eso es sumamente relevante porque los va a enganchar. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo lo que ellos quieren. Y no me estoy saliendo ni de un programa curricular ni nada, solamente estoy dando opciones donde vamos a abordar primero un tema. La integración, esto de traer más elementos, yo puedo traer incluso otras herramientas que no las voy a nombrar acá, pero puedo traer una gran cantidad de otras herramientas para trabajar dentro de NIRPO. Y eso también es crucial. Versatilidad, aplicable en distintos escenarios, presenciales, no presenciales e híbridos. Y eso también nos facilita ese elemento. Y por último, ¿cierto? El desarrollo profesional y que tiene que ver con las competencias digitales que tenemos que desarrollar como docentes. Esto da para un tema más largo incluso, pero el tema de las competencias digitales hoy día se hace cada vez más importante porque no solamente tenemos que saber ocupar herramientas, sino que tenemos que saber sacar provecho a esta herramienta. Y es por eso que estas charlas le agradezco mucho a Fanny, a Victoria y también a Saris que generan estos eventos y ahora en español para poder compartir cómo esta herramienta no solamente sirve de una manera, digamos, instrumental, sino también podemos incidir en esta aprendizaje a lo largo de la vida. Revisamos la lámina anterior cuando hicimos el Collaborate, profesores ¿cierto? De pregrado, o sea, de preescolar, con profesores de enseñanza superior, pensando y rediseñando experiencias de aprendizaje utilizando la herramienta. Eso habla mucho de ese desarrollo profesional que tenemos que apuntar también, que es nuestro desarrollo de competencias digitales. Y finalmente, la transformación, la convergencia del aprendizaje a lo largo de la vida no es cosa de máquinas, no es cosa de que hoy día nos estamos viendo avasallados por distintos tipos de tecnología que parecen ser muy eh, avasallantes. La verdad es que esto es un cambio cultural en el que estamos presentes, en el que somos parte y en el que principalmente la invitación es a esta transferencia de pasión. Muchísimas gracias nuevamente. Les dejo un enlace ahí para que puedan hacer este feedback
sobre esta presentación y sobre también las actividades que se están desarrollando en este contexto. Muchísimas gracias nuevamente a la organización, muchísimas gracias Nirpod, y nada, sigo acá pendiente por si hay alguna pregunta, alguna consulta, o si estoy ya en los tiempos, Fanny, no sé si tú me puedes ayudar No, al no, respecto. estamos bien con los tiempos. De hecho, te iba a decir eso, si quieres abrir una, ¿te acuerdas cómo hacer una on the fly activity? Tal vez pidiéndoles que hagan preguntas o lo pueden poner en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario para Antonio. Pueden aprovechar el chat, todavía tenemos tiempo. O si ya ustedes necesitan irse, aprovechar a tomar un vaso de agua, un cafecito, también los invitamos a hacer eso. Hay una Este, pero si pregunta, quieren interactuar con Antonio, aprovechen que él está aquí para responderles sus preguntas. voy a aprovechar, hay una pregunta ahí que me hacían recién y que es interesante, y que yo lo nombré varias veces. A lo mejor no han tenido la experiencia de verlo, pero les voy a compartir acá la otra vista, la vista de... Aquí, Antonio, veo algunas unas preguntas. Una pregunta, ¿cuál es tu herramienta favorita en Nearpod? Creo. A ver si vi bien el chat. Ajá, la respondo enseguida. Antes quería mostrar, ay, perdón, esta opción de los reportes. Ah, perfecto. Todo lo que hicimos ahora ya está en un reporte acerca de esta participación en vivo. Hubo 47 personas que participaron, y como vamos a ver acá, entonces en estas tres puntitos, ¿cierto?, de la presentación, yo ya tengo todas las personas participaron, que se inscribieron y cuál fue su interacción. No voy a develar qué hizo cada uno para no dejarlo ahí en evidencia, pero sí mostrar efectivamente cuáles son estas respuestas, cuáles fueron. Y esto era a lo que yo me refería. Es tan detallado, está tan bien hecho, que de verdad para mí es súper crucial, por ejemplo, de una clase a otra, saber dónde están las mayores dificultades de los estudiantes. Y eso claramente es un diferencial. Claramente es un diferencial. La reportabilidad me permite desarrollar, porque hay otras herramientas donde te pasan la posibilidad de hacerlo en Excel. Acá también se puede en Excel, pero viene uno listo, y ya con ese listo me sirve muchísimo para tomar decisiones. Uno tiene muy poco tiempo, y entonces agradece muchísimo que existan este tipo de reporte y esta reportería tan minuciosa, que me permite ir al estudiante que tiene mayores dificultades y abrazar su necesidad y abrazar, digamos, lo que más requiere. Ahora, respecto de la pregunta, la verdad es que el Collaborate a mí me encanta. Collaborate junto con Time to Climb, que no lo ocupé hoy día, pero porque hay otras presentaciones de otros colegas que sí la van a utilizar y bastante. Pero el Collaborate, evidentemente, yo lo he utilizado para crear proyectos, para hacer brainstorming, para generar, romper hielo. La verdad es que siempre es una herramienta muy útil, y efectivamente permite una versatilidad bastante amplia en torno al tipo de estrategia de colaboración, a estas estrategias de formación más activa, donde muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en lo presencial, participan como los 10 estudiantes que están al principio, y de ahí hacia atrás como que el resto no. Y la verdad es que este es un rompehielos súper poderoso y que nos permite interactuar, vernos las caras y atender esas necesidades cuando lo hacemos esencial, y cuando no, cuando tenemos muchas pantallas en negro, podemos ver que efectivamente están ahí, están participando. A lo mejor tienen la pantalla apagada, pero están participando, y eso también es sumamente, desde lo emocional, es súper, digamos, retribuye bastante, porque uno al ver la pantalla en negro, como dice, ay, este chico no está, dejó la pantalla apagada, hoy yo estoy haciéndole clase a pantalla de negra, y de verdad que da una angustia, pero cuando vemos que están interactuando en la presentación, uno dice, uff, ya, aunque esté con la pantalla negra, está participando. Esa es como mi respuesta. Eh, Gracias, Antonio. Hay otra también de la metacognición. ¿Cómo podemos plantearla desde la propuesta de Nearpod? es que esto, por ejemplo, yo lo dejé en abierto, pero yo puedo agregar ahora la presentación, porque teníamos acá eh, teníamos que llegar a este formulario, pero yo por lo general cierro con un colaborador.
en el fondo que necesito saber, primero, qué les pareció la presentación. Por otro lado, veamos aquí, lo voy a dejar como una pregunta abierta. No sé. Entonces, esta es súper sencilla, ¿ya? Pero yo he hecho otras, por ejemplo, donde lo que les pido es que simulen que van a escribir un tweet. Entonces, les muestro la plataforma, o sea, hay una imagen de fondo como si fuera la plataforma de Twitter y ellos tienen que escribir un tweet de 160 caracteres. Entonces, tienen que hacer un resumen de lo que vieron en la clase, porque 160 caracteres es algo sumamente acotado. Y entonces con esto se genera el que ellos tengan que recordar todo lo que revisaron y poder compactarlo y sintetizarlo. Ese proceso al final del proceso resulta ser súper enriquecedor porque los chicos tienen que hacer ese ejercicio para poder resolver, hacer el tweet. Aunque parezca súper sencillo, en verdad tienen bastantes fases que cumplen para llegar a este proceso de, como bien lo menciona, un proceso de metacognición que efectivamente permite generar una mayor recordación de lo que estuvimos viendo. Perfecto. Después hay otra que no sé si tú la puedes contestar, pero si no, yo puedo ayudarte, que la pregunta es, ¿cuál será la herramienta más idónea para preescolar? Para preescolar, hay varias ahí. Yo he visto que profesores de esa línea han resuelto con el draw, con el dibujo, que interactúan los chicos con una tablet o con un celular y pueden resolver algunas temáticas. Pero también te dejo el pase a Sí, bien lo dijiste, hay Tiffany, que debe muchas. tener algo al respecto. ¿Ah? Gracias, Antonio. Sí, como bien lo dijiste, hay muchas. El Droid es una de las más populares por lo mismo que hablaste del Collaborate, es muy versátil. Pero también está, por ejemplo, el Matching Pairs. Es un juego que lo hemos jugado de toda la vida, que sirve muchísimo para unir imágenes. Y recuerden que en el Matching Pairs tienen dos modalidades. Una que es un memory, que es el juego de la memoria, que uno daba vuelta a las fichas y tenía que encontrar los pares. Pero también tienen un matching. Si les estamos enseñando las letras y queremos que las identifiquen con el dibujito, lo pueden utilizar armando sus propios pares. No tienen que ser pares iguales. También está el drag and drop. O sea, piensen que ahora los niños vienen ya con los dispositivos abajo del brazo y que esto lo que hace es ayudarlos a ustedes a poder incorporar el aprendizaje a el dispositivo que ellos ya saben utilizar. Así que hay varias actividades que se pueden usar con los más pequeños. De hecho, tenemos centros de preescolar, que son solo de preescolar, que usan muchísimo Nearpod. Hay otra pregunta que vi por aquí que decía, ¿cómo pensarías, Antonio, introducir Nearpod por primera vez con alumnos de 50 o más? Me imagino 50 o más años. Lo pregunta Fabiola. Fabiola, si puedes aclarar, o más de 50 alumnos. No estoy muy segura, pero me imagino que habla de alumnos adultos, más grandes, ¿no? A ver si Fabiola nos pudo... Sí, de edad, me dice. Te da. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, ese tema a mí me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, ahora, hace poquito estoy participando en un observatorio de educación de adultos y de eutagogía y andragogía. Y esta herramienta, como decía en un principio, yo creo que una de las cosas que más cuesta es como quizás entrar una primera vez a la dinámica que tienes que colocar el código y eso. Pero una vez que ya estás dentro, ya es bastante sencilla la usabilidad. Entonces, creo que también es una de las herramientas que menos tiempo se gasta en enseñarla y eso da por defecto una mayor cantidad de tiempo en qué otras cosas podemos hacer con la herramienta. En lo personal, yo he realizado sesiones para microemprendedores en Chile, en la región de Valparaíso, y que he utilizado NIRPOD y NIRPOD presencial. En este caso,
los profesores, o sea, los microemprendedores que estaban ahí, eran personas que tienen microemprendimiento, pequeños negocios, pequeñas cosas, y la idea era entregarle una herramienta que ellos pudieran interactuar, porque también queríamos saber qué cosas deseaban ellos avanzar, qué cosas les gustaban, etcétera, de las temáticas que se estaban planteando. Nearpod. Y lo utilizaron del celular. Como les digo, creo que lo más complejo fue que colocaran el código y ya, pero luego de eso la interacción fue muy, muy buena y los resultados al final de lo que esperábamos lo logramos, que en el fondo era que ellos pudieran expresar qué es lo que querían de las clases. Y una de las preguntas era si quería que la continuáramos haciendo como con el celular, porque en primera instancia ellos en el lenguaje, claro, no es tan nutrido en términos de lo digital, pero sí ellos dijeron, sí, quiero seguir haciendo clases con el celular, que en el fondo era precisamente utilizar Nearpod desde su celular para poder ir generando esa interacción y participando. Creo que la figura de la colaboración y la participación es transgeneracional y es un elemento que poco se utiliza en términos de llevar a generar innovación en los procesos y los diseños de experiencias de aprendizaje. Entonces, en los adultos yo creo y por experiencia puedo decir que es efectiva y bastante efectiva porque es sencilla de utilizar y se transforma también en algo que ellos luego esperan. Ese efecto a mí me ha pasado con niños, con estudiantes de enseñanza media, con estudiantes de pregrado y con estudiantes de posgrado, y esta generación de microemprendedores que en las clases que era como, ya profe, ¿y cuándo viene el jueguito? Ya profe, ¿cuándo viene la interacción? ¿Y cuándo tenemos que responder nosotros? La verdad es que eso luego ellos planificaron cómo podían generar un espacio donde pudiesen estar todos juntos. Armaron un microproyecto donde microempresarios de distintas áreas, uno estaba con el tema de la miel, otro estaba con una venta de antigüedades, otro estaba con un negocio de barrio, etcétera, crearon algo a través de Collaborate y sin mayores problemas desde su propio celular. Entonces, a veces Hay que probar, no ¿no? subestimar las capacidades de los adultos. Sí, hay que Sí, probar. hay que probar. Y agregando eso, yo creo que si tienes miedo de cómo van a reaccionar, no le pongas 10.000 actividades, empieza con algunas más intuitivas, como puede ser el poll, algún collaborate, y luego a medida que se van adaptando, puedes agregarles más y más interacción para no de repente ponerle muchísimas cosas y que tengan que estar aprendiendo. Pero, como decía, Antonio es bastante intuitivo y todos todo hacemos por el teléfono o al menos vemos Facebook, hacemos scroll, hacemos algo con el teléfono. Otra pregunta que creo que fue una de las primeras y estoy yendo como medio desorganizada, por ahí Gloria está todavía esperando que le contestemos, es la de Gloria que dice, ¿cómo se lleva la retroalimentación con Nearpod? Ah, esa es súper buena porque efectivamente cuando lo primero es lo que yo les comentaba un poco durante la presentación, es revisar cuáles son los resultados y en función de los resultados obtener una figura como en caliente, o sea, poder atender un punto específico, ¿ah? Atender efectivamente, no, los profesores que están aquí presentes quieren saber, no sé, más de la herramienta Drawit, ya, y nos vamos hacia allá. Pero también otra estrategia es utilizar Nearpod a ritmo del estudiante, que en el fondo yo le llamo como la microcápsula, porque utilizo mucho la metodología de aula invertida. Entonces, Nearpod yo generalmente genero un elemento a priori de la clase para que lo vean, lo chequeen y ya eso me genera interacción, eso ya me genera datos. Y con esos datos yo preparo la siguiente clase en presencial. Y resulta súper interesante porque va adecuada a esas necesidades que tienen ellos. Entonces, el feedback que se da en este caso es precisamente el diseño de una experiencia de aprendizaje de acuerdo a sus intereses. Yo creo que eso es crucial. Y lo otro es que efectivamente, dependiendo de las respuestas que también puedo hacer una posteriori, ¿verdad? Hoy día fue la clase, hoy día tengo estos resultados y no les puedo responder a todos, pero sí puedo tomar en consideración aquellos que quizás están un poquito más débiles y les puedo
incorporar o enviar un material pequeño que refuerza aquellos que les falta o aquellos que necesiten profundizar en ciertos temas. Neatpod funciona también muy bien para todo lo que es esta parte como de nivelación, porque yo logro detectar muchas falencias que de pronto son cosas muy pequeñitas, pero y con una pequeña presentación, con un pequeño videíto que yo les presento, que le coloco un par de preguntas, se los envío, voy como avanzando con ellos de manera de no alterar el ritmo que tengo en la clase esencial. Entonces, hay muchísimas herramientas y estrategias de feedback que yo al menos he ido implementando y que efectivamente en Earpod sí me genera esa posibilidad, distinción de otras herramientas. Entonces, que generalmente la recomiendo por lo mismo, porque me facilita la posibilidad de dar un feedback cada vez más efectivo. Muchísimas gracias. Y ya estamos llegando al final. Un par de comentarios, uno para Juliana que pone, me interesa mucho aplicarlo a clases con alumnos en situación de discapacidad. Nos usan mucho en los departamentos con necesidades especiales porque tienen muchas formas de participar, de llegar a cada estudiante de la forma que el estudiante lo necesita. Y hay muchas herramientas ocultas, le llamo yo, que si no se activan, uno no sabe que están ahí. Por ejemplo, el Immersive Reader es una herramienta espectacular para necesidades especiales porque el alumno puede ajustar el texto. La vamos a ver en una de las sesiones, creo que no en la siguiente, en la próxima en la que voy a dar yo. Si me buscan, ahí voy a darles un poquito de esas estrategias. Quiero agradecerles a todos, muchísimas gracias por la participación y en especial a Antonio, que ha sido una semana súper complicada. De hecho, les compartimos, y esto es un poquito haciendo limpieza, el link anterior porque no sabíamos si Antonio iba a poder lograrlo, porque ha estado súper ocupado. Así que Antonio, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy. Les súper agradecemos a todos y no se olviden, no se frustren. Si quieren participar en las sesiones, acuérdense que las sesiones tienen un link para unirse en vivo y tienen que esperar. Si han intentado y ese botoncito todavía no estaba activo, intenten nuevamente. Les aseguro que todas las sesiones son súper recomendables. Ya han visto la de Antonio, en la que yo voy a ser panelista ahora en la siguiente, que me han pedido todo el tiempo, es la de inteligencia artificial. Los profesores andan medio asustados, pues no saben con qué se encuentran. Entonces, esta sesión les va a dar un poquito de información y cómo incorporarla, porque ¿por qué hacerle la espalda si la podemos incorporar a las clases? Gracias a todos nuevamente. Espero haberles contestado, bueno, haber podido leerle, Antonio, todas las preguntas. Si no, mil disculpas, el chat iba bastante rápido. Y desde ya, muchas gracias a todos. Y Antonio, especiales gracias. Sí, no, yo muchas gracias, Fanny, y al equipo completo de NIRPOD. Creo que estas son opciones que son muy importantes, muy necesarias. Para mí fue de verdad una semana súper complicada, tal como lo decía Fanny, eh, y con un sentimiento muy especial dedico esta presentación que quería estar, que siempre he estado, y se la dedico con mucho cariño y mucho amor a mi mamá que partió esta semana. Muchísimas Oh, gracias por lo todo lo lamento que mucho, han Antonio. entregado. Gracias. Lo lamento mucho y gracias nuevamente por estar aquí. No, a todos ustedes y se lo dedico. Un abrazo desde acá No, un también. abrazo a Viola todos. te manda. Adiós. Que estén muy bien.